Muy bien, sigamos con esta época entre guerras, pero vámonos ya a explicar otros hechos que ocurren antes de entrar nuevamente en Colombia. Por ejemplo, en Turquía habíamos dicho que Turquía se mantuvo como una hija del imperio turco otomano gracias a ese militar eh, Atatürk, Kemal Atatürk, que se hace presidente de Turquía. Él cambia los nombres antiguos de Roma. Roma había creado Constantinopla. Constantino el Grande crea Constantinopla en una antigua ciudad que se llama Bizancio. Allá hace su Constantinopla. Allá Justiniano hace su gran basílica. Allá es el imperio bizantino. Pues como Ataturk no quería volver a saber nada de Occidente, sino que era un país independiente, cambia el nombre de su capital. Ya no se llama Constantinopla, la pone Estambul. Y hoy es la capital de Turquía, Estambul. Y también había otra ciudad famosa, más en el centro de Turquía, que se llamaba Angora. Pues ese nombre de Angora lo cambia Kemal Atatürk por Ankara. Y Ankara fue la capital política de Turquía muchísimos años. Eso por ese lado. Por otro lado, hay unos países que hoy conocemos como Irán, Irak. Irak era la antigua Mesopotamia, o sea, ese territorio entre ríos donde comienza la media luna fértil que desembocan en el Golfo Pérsico, Persia, Golfo Pérsico, Persia, y hoy es Irak. Era la antigua Mesopotamia, o sea, la antigua tierra de Nabucodonosor, de toda esta gente, y hoy es Irak. Pero al lado de Irak, o sea, ya hacia Asia, estaba el gran imperio persa. Pues Persia, en este periodo entre guerras, en 1935, se acaba como nombre, desaparece el nombre de Persia y aparece Irán. Ahí aparece Irán, capital Teherán. Esa era Persia en el 35. Y en China también hay un problema, y es que como estamos en el periodo entre guerras, China también está afectado y aparece un líder que se llama Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, porque el imperio chino cae, aparece Chiang Kai-shek, pero también va apareciendo Mao Zedong, quien le va a disputar el poder a Chiang Kai-shek en China. En Indonesia aparece otro dictador. Todos son dictadores, todos se van convirtiendo en dictadores. Kemal Atatürk se va volviendo un dictador en Turquía, en China, Chiang Kai-shek se convierte en dictador, Sukarno en Indonesia, allá abajo está Sukarno, dictador, y en Indochina, o sea, lo que llamamos Vietnam, toda esa cosa, Indochina, Ho Chi Minh, dictador, 1929. Y en América, replanteemos esto, porque el único país que no tiene dictador es Colombia. Aquí hay una diferenciación muy importante. Colombia no acepta dictaduras, solo en 1953, pero ya después del periodo en el que estamos aparece la dictadura de Rojas Pinilla, pero antes no. La democracia se mantiene en Colombia, pero no así en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, es una época en que Argentina, que tiene muchos dictadores, entre 1920 y 1930, cuando aparece o empieza, facilita la llegada de inmigrantes. Entonces por eso se llena Argentina de apellidos italianos. Italia, después de la Primera Guerra, tiene una crisis que dio lugar a la subida de Mussolini. Entonces hay mucho italiano que se va a Argentina. Por eso todos sus nombres
que hoy vemos en los jugadores de fútbol, casi todos argentinos. Esos son los inmigrantes italianos que llegan entre 1920 y 1930. Se hablaba de una promedio anual casi de 1 millón al año. Imagínense, en 10 años son 10 millones de italianos. La Argentina lleno de italianos, pero después de 1920, entre el 20 y el 30. Nicaragua, tan importante para nosotros por ese conflicto sobre San Andrés, Providencia, es especial porque la costa de Nicaragua era nuestra, era de la Nueva Granada, la costa de la Mosquitia, y por un acuerdo con Nicaragua, pues le entregamos la costa, pero nos quedamos con San Andrés y Providencia. Ese fue el bendito problema. Nicaragua fue muy dominada por los norteamericanos porque recordemos que habían dos proyectos de canales interoceánicos. El uno, el canal de Panamá, que se construye después de 1905, 1910, y el otro era el canal por los lagos de Nicaragua. Entonces, Estados Unidos siempre tiene la mira puesta en Nicaragua por ese efecto allí. Entonces dominaron a Nicaragua y los Estados Unidos instalaron un dictador, Adolfo Díaz. Luego se retiran en 1933 y adivinen a quién le confieren el poder. Los gringos, a quienes le facilitan el poder en Nicaragua. Anastasio Somoza. En 1934. Y ese dictador eliminó a su enemigo político, Augusto César Sandino. ¿Y por qué menciono a Somoza y Sandino? Porque a Somoza aparecieron los sandinistas después y lo tumbaron. Y la revolución sandinista se apoderó de Nicaragua y hoy está en manos de los sandinistas. Allá está Daniel Ortega, sandinista, haciendo y deshaciendo. Socialismo puro. Otra guerra importante en la que estuvo involucrada Latinoamérica, la guerra del Chaco. Cuando uno ve fútbol, hay un estadio que le llama a uno la atención, que es el de Asunción, en Paraguay, porque el estadio se llama Defensores del Chaco. Y uno dice, ¿qué es eso? El Chaco es una región muy importante en el Paraguay, y una guerra entre Bolivia y el Paraguay por culpa del petróleo. El petróleo, había petróleo y entonces había intereses de las multinacionales de hacer esas explotaciones de petróleo. Eso dio origen a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Pero la consecuencia de esa guerra del Chaco fue los dictadores. Aparecieron dictadores en Bolivia y aparecieron dictadores en el Paraguay permanentemente. O sea, los militares se tomaron el control de esos dos países. En Brasil, también, el dictador más reconocido en Brasil fue Getúlio Vargas. Hoy, tal vez la universidad más famosa del Brasil es la Universidad Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue un hombre que estuvo en el poder 15 años, desde el 4 de octubre de 1930 hasta 1945, o sea, durante toda la Segunda Guerra Mundial, y antes fue Getúlio Vargas. Esa dictadura llega por la crisis económica del 30. La quiebra del 30 facilitó todos estos procesos de dictadores militares para buscarle una salida. Alguien busca orden económico, orden social, orden político, y ese es digamos que el origen de las dictaduras. En Brasil, por ejemplo, siguiendo los ejemplos de Mussolini, las camisas negras, de Hitler, las camisas pardas, en Brasil aparecieron las camisas verdes.
Eh, Cuba. Cuba es muy importante porque Cuba era colonia española. Uno de los grandes errores de Bolívar, creo yo, es no haber hecho la independencia de Cuba y de Puerto Rico. ¿Por qué no siguió, si tenía Panamá, por qué no se hizo la independencia de Cuba y Puerto Rico? Cuba y Puerto Rico siguieron permaneciendo en poder de España. Y España, obviamente, llegó un momento en que tenía que irse al suelo, porque España fue un imperio, pero fue un imperio en la época, en el siglo XV, Isabel la Católica, Fernando de Aragón, nace España, luego el enlace con los Habsburgos, o sea, con la Alemania, y aparece Carlos, que es rey de España, Carlos I y Carlos V, es el mismo Carlos. Entonces ahí España descubre América. Entonces imagínense el poderío español, la época de los Austrias, los Habsburgos, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Pero ya España viene en un declive, ya en el siglo XIX, que es cuando se da la independencia. Pues al Bolívar no meterse con Cuba, entonces siguió España allí y finalmente hay una revolución interna en Cuba, una revolución interna en Puerto Rico, y quien apodera la revolución son los Estados Unidos, o sea, los que facilitan la revolución. Por eso Puerto Rico hoy es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Vive absolutamente en muy buena sintonía con los Estados Unidos, y por eso en Cuba lo mismo. En 1924 gana las elecciones Gerardo Machado, apoyado por los Estados Unidos, pero en 1929, cuando debía entregar el poder, Gerardo Machado no lo abandona y proclama la dictadura, por todo el ejemplo de dictadores que hay en 1930, y lo tumbaron a Machado. ¿Quién lo tumbó? En 1933, los soldados. Entonces se llama el golpe militar de los soldados. Y adivinen qué soldado estaba allí. Había un sargento taquígrafo. Imagínense, manejaba la taquigrafía, escribía muy bien. Un sargento no es nadie. Es decir, el soldado, el cabo y el sargento. Ese es el que sigue. O sea, es un suboficial, porque los oficiales realmente arrancan es con los tenientes. El sargento es el que maneja la tropa. Pues un sargento taquígrafo de nombre Fulgencio Batista, ahí está el tema, se hace con el poder y tumba a Machado. Y Batista se convirtió en el dictador de Cuba. Batista, Fulgencio Batista. Pues este hombre es el dueño de Cuba desde 1933 hasta 1950, que lo tumba Castro. Ya, la revolución cubana es contra Fulgencio Batista, que era un sargento, en la época de los dictadores, no era ningún civil, obviamente apoyado por los Estados Unidos. Y en el Perú, a partir de 1919, aparece Augusto Leguía, allí se redacta una constitución, 1919, conservando unas apariencias democráticas. Esa dictadura de Leguía se va hasta el 30, o sea, casi 15 años, hasta 1930, hasta que aparece en México un peruano que va a dar la pelea por el Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre. Muy importante, porque Colombia después se mete en líos por apoyar a Víctor Raúl Haya de la Torre. Pues este Víctor Raúl Haya de la Torre, para rescatar al Perú, funda un movimiento político que hoy es famoso en el Perú, el APRA. Miren el nombre del movimiento: Alianza de los Partidos Revolucionarios Americanos. APRA. Alianza de los Partidos Revolucionarios Americanos. Víctor Raúl Haya de la Torre. Un movimiento indigenista, muy parecido al de México, porque Víctor Raúl es, digamos que, educado, o estudió, o estuvo mucho tiempo en México. Y recordemos que México tiene un sentido indigenista bastante fuerte.
Lo mismo que en el Perú, que es lo que hace el APRA. A Leguía entonces lo tumba una revolución en 1930, y ¿quién toma el poder en el Perú? Sánchez Cerro, 1930. Los dictadores militares, para aglutinar el pueblo, lo que hacen es inventarse una guerra. Estos fueron los que invadieron a Colombia para quitarle el trapecio amazónico. La invasión a Leticia. Fue Sánchez Cerro que resuelve invadir Leticia. Y en el gobierno de Enrique Olayerrera, que habíamos visto cuando Laureano Gómez dijo, bueno, no va a atacar más a Olayerrera porque nos han invadido los peruanos, ¿cierto? Paz en el interior, guerra a muerte contra el enemigo felón, los peruanos. Finalmente Sánchez Cerro muere asesinado en 1932, y a partir del 33 la presidencia del Perú la ocupa el general Benavides, Óscar Benavides, para poner orden en esa república. Venezuela, que es nuestro vecino de al lado, el dictador que más tiempo estuvo en el poder, Juan Vicente Gómez. Por ahí hay un libro, creo que de Fernando González. Mi compadre Juan Vicente, no estoy seguro que sea de Fernando González, pero mi compadre Juan Vicente es sobre Juan Vicente Gómez, que logra el poder entre 1908 y 1935. Imagínense, casi 30 años de dictadura en Venezuela. Lo que es impresionante es que haya dictadura en Venezuela, dictadura en Ecuador, dictadura en México, dictadura en Nicaragua, dictadura en Cuba, dictadura en Bolivia, dictadura en Paraguay, dictadura en Brasil, menos en Colombia, dictadura en Argentina, dictadura en Chile, en todas, menos Colombia. Colombia se mantiene dentro de la democracia. Esa es la diferencia de Colombia con el resto de Latinoamérica. Ahora, con Juan Vicente Gómez es cuando se desarrolla la gran industria petrolera. Es con Juan Vicente Gómez pone a Venezuela en lo alto de la política. Y en México, Plutarco Elías Calles. ¿Por qué menciono a Plutarco Elías Calles? Porque este hombre desató una guerra civil muy interesante, porque era muy laical, o sea, atacó la iglesia, y México es muy religioso. Toda España, todo lo que fue colonizado por España, pues es muy religioso, y eso produjo la sublevación y una guerra civil llamada la Guerra de los Cristeros, que fue entre 1927 y 1929. Y entonces se hizo famoso. ¿Por qué les decían los cristeros? Porque ellos salían a hacer sus campañas y gritaban que viva Cristo Rey. Son los cristeros, que viva Cristo Rey, entre 1927 y 1929. Y eso fue un enfrentamiento fuertísimo entre el pueblo mexicano y Plutarco Elías Calles. ¿Quién logró llevar la paz a México? Un papa, el Papa Pío XI, con una intervención muy enérgica, le dijo a los católicos mexicanos que las armas no eran el camino, que a Cristo Rey no se defendía así, y entonces la revolución se apagó y termina la revolución en México. Pero ese movimiento cristero vuelve y rebrota más adelante con un señor Cárdenas, y la iglesia se mantuvo firme en no alentar la sublevación, y en poco tiempo la revolución de los cristeros finalmente terminó. Regresemos a Colombia, que era donde no nos queríamos tener todo este, digamos que panorama internacional y americano, para entender cómo subió Olayerrera del 30 al 34, pero quién estaba detrás de todo.
el jefe del Partido Liberal. Y el jefe del Partido Liberal era Alfonso López Pumarejo. ¿Y quién era Alfonso López Pumarejo? López Pumarejo es hijo de Pedro López, y Pedro López era un banquero, cafetero, de Honda. Estos son los López de Honda, puerto sobre el río Magdalena. Honda, si uno desembarca de Barranquilla en Honda, pues de ahí viaja a Bogotá y está en el Tolima. Esa es la región de los López. Fundador del Banco López. O sea, López Pumarejo es de una familia bien acomodada, bien rica, criado en Inglaterra. Lo curioso es que no le conozco una carrera, pero allá se crió en medio de los negocios. O sea, hablaba fluidamente el inglés y conocía el mundo de los negocios. Y López Pumarejo es al que nombran jefe del Partido Liberal para retomar el poder, y digamos que es el ideólogo para que Olaya Herrera hubiera llegado al poder. Lo que pasa es que Olaya Herrera le exigió que él sí aceptaba la candidatura presidencial siempre y cuando fuera de concentración nacional, es decir, que no fuera una lucha frontal contra el conservatismo, porque había que reconocer que 46 años de hegemonía conservadora no podían echarse por la borda sin crear un verdadero caos. Y López, muy a disgusto, aceptó. Y entonces ahí tenía un problema, porque si Olaya es presidente, ¿quién es el jefe del Partido Liberal? ¿Es López o es Olaya? Ahí está. O sea, ya hay dos jefes. Lo mismo que pasa más adelante entre Laureano Gómez y Ospina Pérez. ¿Quién es el jefe? Y ese fue el problema de López, o el problema de Olaya. Depende del punto de vista, porque lo cierto es que Olaya fue elegido presidente y fue apoyado por un grupo muy importante de conservadores, especialmente los antioqueños. Por eso llega Olaya. Pero en el gobierno Olaya ya habíamos visto que es cuando brota la violencia política, y López está ahí, agazapado. Termina Olaya su gobierno en 1934, y recordemos que López era muy amigo de Laureano Gómez, que juntos le hicieron el gran debate a Marco Fidel Suárez, que López ya tenía que separarse de Olaya. Pero Olaya termina con un gran prestigio. O sea, cuentan que cuando se despide Olaya del gobierno, la muchedumbre liberal en Bogotá fue impresionante. Pero López viene con otra bandera, una bandera liberal, porque ya el liberalismo llegó al poder, disfrazado, no disfrazado, digamos que atemperado por la concentración nacional de Olaya. López ya volea el trapo rojo, ya es república liberal, la primera república liberal. López va a hacer es una revolución, eso es lo que quiere López. Voy a hacer una revolución, voy a gobernar con los liberales. Y Laureano Gómez se prestó. Esas son las cosas que uno no entiende. ¿Por qué llegó López? ¿Cuál era el candidato conservador? Laureano ordenó la abstención. O sea, el Partido Conservador no presenta candidato. Entonces, obviamente es elegido abrumadoramente Alfonso López Pumarejo. Llega a la presidencia, vienen las elecciones parlamentarias para elegir senadores, representantes, y Laureano, que se ha apoderado del conservatismo, decreta la abstención también en las elecciones parlamentarias. O sea que no hay conservadores en el gobierno, no hay conservadores en el Congreso de la República. Entonces López hace y deshace, porque es el dueño del país, dueño del Congreso, dueño de la presidencia de la República. Entonces vino una época tremenda, y fueron las grandes reformas que se hicieron en la mitad del gobierno de López. Ténganle miedo a la mitad de los gobiernos, porque ahí es donde, digamos que se cosecha lo que se siembra en los 2 primeros años. Los 2 primeros años un gobierno llega, sienta reales y dice, esto voy a hacer. Y los frutos se recogen en el segundo año, 1936. Y 1936 es una época de convulsión total, porque
López se muestra ya amigo de los frentes populares. ¿Cómo así que frentes populares? El Frente Popular es un concepto que ya nace en Francia, que nace en Alemania, que nace en España, donde ya el pueblo dice, bueno, yo tengo algo que decir, y López se matricula en ese concepto, el Frente Popular, o sea, el desprotegido, el pueblo, y ahí se fundamenta López Pumarejo. Pues López con ese gobierno hace una reforma constitucional tremenda, que es la reforma de 1936, que dice, le rompe la columna vertebral a la Constitución de 1886, que algunos dicen que es conservadora. Eso es mentira, eso no es conservadora, porque ¿quién la hizo? Núñez. Ahora, tenía al lado un conservador de raca mandraca, Miguel Antonio Caro, eso sí, y por eso uno dice que, algunos dicen que realmente quien hizo la Constitución es Caro, y eso es verdad. En los debates todo el mundo hablaba, pero lo que dijera Caro era lo que se colocaba en la Constitución de 1886. Vamos a dejar acá para hablar en el próximo capítulo de esa reforma constitucional de 1936, porque eso da lugar a muchas cosas que pasaron y a un hecho bien interesante, que fue la gran revolución que se hizo al interior de la única universidad que había en la ciudad de Medellín o de Antioquia, que era la Gran Universidad de Antioquia. Feliz semana.